Buenos días. Un saludo muy especial desde mi país, El Salvador. Es un honor y un privilegio realmente estar con ustedes compartiendo este día. Un agradecimiento especial, mi estimado decano Javier, gracias por la invitación. Felicitar al comité organizador por tan excelente evento, desde su inauguración hasta el día de ayer que estuvimos compartiendo todo lo que es el ámbito cultural de esta bella ciudad. Vamos a hablar un poco de lo que es gobierno corporativo en la era digital. Creo yo que hablar de, si me prestan el... Oh, gracias. Bueno, mi nombre ya lo dijeron, Carlos Santos, soy administrador de empresas. Igual, en mi país he estado alrededor de 22 años en el área de finanzas. Una pequeña pausa que hice a nivel de administración pública, como administrador financiero también en una institución, me ha permitido ver un poco el enfoque de lo que conlleva, por un lado la administración pública y por otro lado los 20 años dentro de la administración privada. Hay algunas pequeñas diferencias que creo que hay que rescatar en ambas vías. Vamos a definir algunos ejes temáticos dentro del contenido, cómo ha ido evolucionando la historia dentro del gobierno corporativo, algunos desafíos que tenemos todos como instituciones dentro de la gobernanza, así como las oportunidades que tenemos en un tema que se ha hablado mucho acá dentro de este Congreso. Hemos hablado de transparencia y rendición de cuentas, que es una gran necesidad que existe, especialmente dentro de la administración pública. Así como la importancia de la ciberseguridad y otros elementos que conllevan las transformaciones digitales, que muchas veces vemos las bondades, pero no estamos viendo también los riesgos que conlleva cada uno de ellos. Algunas regulaciones nuevas que son bien pocas las que tenemos. En primer lugar, vamos a ver evolución del gobierno corporativo digital. ¿De hace cuánto se habla de gobierno corporativo digital? ¿Cuánto tiempo tenemos? Realmente, en la práctica desde hace mucho tiempo. Pero en la realidad se viene aplicando de los 70, 80, ya en los 80 se hablaba y normalmente hubo serios problemas incluso dentro de la bolsa de valores, donde hubieron algún tipo de situaciones que impactaron dentro de la bolsa de valores. ¿Por qué? Por la falta de ética dentro de las empresas. Entonces se comenzó a hablar un poco de lo que era gobierno corporativo. Se comenzó a hacer énfasis sobre definir algunas políticas que dieran una mayor transparencia a cómo estábamos administrando nuestras organizaciones. Actualmente, dentro de todas las organizaciones, es importante el tema del gobierno corporativo. Es importante tener normas claras establecidas. Es importante tener información oportuna y información transparente para todos los que están involucrados dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que ha ocurrido a través de la historia? Ya definimos con conferencistas anteriores algunas situaciones que se dieron, algunos colapsos. Por ejemplo, el último colapso financiero que tuvimos en el 2008, si ustedes recuerdan, se debió en gran parte a estos problemas de ética, a estos problemas de falta de transparencia dentro de las organizaciones, donde se generó esa famosa burbuja financiera que tuvimos en 2008, que nace en Estados Unidos, dentro del sistema financiero bancario. Impactó en toda la región, impactó incluso a nivel mundial. Y así hemos tenido diferentes crisis dentro de las organizaciones, dentro de nuestros países. ¿Cuánto está perdiendo cada uno de los países a nivel de Latinoamérica? No es solo Perú, déjenme decirles. La verdad es que ese es un fenómeno que se ha venido dando en toda Latinoamérica, desde México hasta Brasil, hasta Argentina, El Salvador, Centroamérica. No estamos exentos ninguno de los países. Y cuando vamos a ver, no lo traigo en este momento, el índice de corrupción, hay un indicador que mide el índice de corrupción a nivel de nuestros países. La verdad es que tendríamos que hacer una introspección y decir qué estamos haciendo nosotros, qué está haciendo la academia, qué está haciendo el ámbito empresarial. Porque alguien lo dijo muy bien el día de ayer. Para que exista corrupción dentro del gobierno, tiene que haber corruptores
dentro de la empresa privada. Entonces no vengamos aquí diciendo, no, es que la empresa privada es la de la mano limpia y el gobierno es el corrupto. ¿Para qué hay corruptores dentro del gobierno? Hay corruptores dentro del ámbito privado también que permiten que esas situaciones se den. Ahora, con la tecnología se pueden facilitar algunas cosas, por supuesto, estamos evolucionando, se han hecho algunas mejoras en temas incluso de transparencia. Por ejemplo, en mi país está Volpros hoy, que es totalmente digital, uno puede ir verificando los procesos de compra y de alguna manera la automatización de ese tipo de procesos, tanto en el ámbito público como privado, nos permite ser más eficientes y de alguna manera mejorar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las empresas. Lo mismo ocurre para el ámbito privado. Conversaba con un colega que estaba a la par. Los asocios públicos, que manejó el tema de asocio público, el doctor Mena, y hablábamos ayer que los asocios públicos y privados son importantes. En mi país se han dado también y creo que en los diferentes países. Lo importante de ese tipo de asocios públicos es que se manejen de la manera transparente. Lo importante es que tengan oportunidad los diferentes gestores para poder incorporarse y participen en igualdad de oportunidades las empresas que puedan asumir ese tipo de asocios. Lo importante dentro de ese tipo de negociaciones es ver realmente cómo están beneficiándose esas empresas, esos actores que están dentro de esos asocios públicos. O si pasan 15, 20 años y todavía el Estado sigue subvencionando, y pasan 30 años y el Estado sigue subvencionando a estas empresas, o habría que preguntarse, y es parte del análisis que tenemos que hacer como academia, ¿y cómo están los estados financieros de estas empresas? Posiblemente las empresas tienen altas utilidades y el Estado sigue subvencionando. Entonces, esa es la parte crítica que tenemos que aprender a analizar nosotros dentro del ámbito profesional. ¿Mejora la comunicación? Claro que sí. Las herramientas digitales hacen mucho más efectiva la comunicación dentro de este gobierno corporativo y con todos los stakeholders, que son todos aquellos interesados que están dentro de la empresa. Acceso a datos a tiempo real. Esto se da dentro del ámbito público como también dentro del ámbito privado, que nos va a ir beneficiando la modernización de nuestras organizaciones. ¿Algunos desafíos que tenemos dentro de la era digital? Claro que sí. En mi país se está implementando actualmente una serie de reformas donde se está tratando de que todas las organizaciones del Estado estén, o todos los ministerios, se estén modernizando en la parte informática, en la parte de manejo de datos, en la parte de el acceso al usuario, donde el usuario que antes tardaba una semana, 5 días en hacer tramitologías en el Centro Nacional de Registros, por ejemplo, hoy todo lo puede hacer en línea con un usuario. En el Ministerio de Hacienda, que hace 5, 10 años, quizás lo mismo ocurría en estos países, era un problema con todo el tema de declaraciones y todo, hoy prácticamente está automatizado todo ese tipo de procesos. Ahora, ¿qué implica esto? Implica el resguardo de la información de cada uno de los usuarios, implica tener una mayor inversión en temas de seguridad informática, de la transparencia en las decisiones. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país recientemente? Bueno, una de las situaciones que tuvimos hace 15, 20 días es que hubo un ataque informático donde accedieron prácticamente a la base de todo lo que es el sistema del Seguro Social, llevándose la información de todos los usuarios, números telefónicos, direcciones de residencia, dónde trabajan, cuánto ganan las personas. Un tema bastante delicado, el cual incluso lo hicieron público en un ataque para el gobierno y lo hicieron público ante todas las personas. Una base de más de 1 millón de personas con todititos sus datos que se filtraron por ciberinteligencia, un hacker, y lo hizo público a nivel nacional. Entonces, son los nuevos desafíos que tenemos al entrar a esta era digital, al tomar esas decisiones dentro de las organizaciones. ¿Grandes desafíos se vienen? Sí. Eso implica muchas veces también mejorar, y revolvemos al tema de transparencia. ¿Cómo estamos transparentando
el caso de los presupuestos del gobierno. En la empresa privada es bastante fácil. Por ejemplo, en el ámbito financiero, donde nos movemos, la misma superintendencia obliga mensualmente, usted está subiendo la información de cómo están las cuentas de su empresa, de cómo están sus estados financieros, de cómo están sus carteras de clientes. Lo mismo ocurre, ayer se hablaba de la bolsa de valores. Cuando usted está participando en la bolsa de valores, de alguna manera le obligan a tener algunos principios y a cumplir con parte de este gobierno corporativo. ¿Quiénes son sus directores? ¿Qué perfil deben tener sus directores dentro de las empresas? Pero si lo vamos al ámbito público, no es tan así. No somos tan exigentes. Entonces no estamos exigiendo quién va a ser nuestro director o quién va a ser nuestro ministro de Economía. ¿Qué perfil debería tener el ministro de Economía dentro de este gobierno? ¿Cuál es la mayor empresa que tenemos dentro de nuestros países? Si ustedes se ponen a analizar. ¿Cuál es la empresa más grande? Es el gobierno. ¿Cuántos ministerios tiene el gobierno de Perú que están adscritos al gobierno central? ¿Se imaginan los millones? ¿Cuánto es el presupuesto de Perú? En mi país son cerca de 8.000 millones los que se pasaron actualmente para autorización. O sea que van a administrar 8.000 millones de dólares el próximo año 2025. Entonces debería ser una de las máximas preocupaciones implementar el tema de la gobernanza corporativa dentro del ámbito estatal. ¿Se generan algunas instituciones? Sí, es que dentro del país debe haber pesos y contrapesos, debe haber instituciones que reflejen esa Contraloría que permita ser más eficiente dentro de la administración pública. Así como tenemos Contralorías dentro de la empresa privada, tenemos a nuestros accionistas que están pendientes porque ellos tienen una inversión dentro de la empresa, tenemos las auditorías internas, las auditorías externas, lo mismo debe ocurrir dentro del ámbito público. Debemos de tener esos contrapesos que permitan ser más eficientes en la administración. De esos más de 8.000 millones, no sé, acá en Perú, imagino que es mucho más grande el presupuesto que ustedes están administrando. Y así dentro del resto de países. Allá existe una institución de acceso a la información pública, que eso permite de alguna manera a la sociedad civil, permite a la academia hacer algún tipo de análisis que debería existir. Existen las famosas Contralorías, Corte de Cuentas, o como se le llame en los distintos países. Pero el gran problema de esto radica en quién pone los funcionarios dentro de estas instituciones. Si yo pongo el funcionario que me va a estar auditando, entonces difícilmente voy a tener el resultado óptimo que esperamos, que sea eficiente. ¿La IA funciona? ¿La IA nos está apoyando? Sí, la IA es bastante práctica, sin embargo hay un marco ético que no hay una regulación estricta actualmente y se está utilizando indiscriminadamente para favorecer o para perjudicar a algunos actores. Así como la IA puede ser utilizada perfectamente en inversión, por ejemplo, podemos invertir en inteligencia artificial para mejorar todo lo que son nuestros sistemas de salud. Nosotros actualmente hemos suscrito en el país un convenio con Google que prácticamente se va buscando dos alianzas, una que es con el tema de educación y la otra que es con el tema de salud. Entonces, por ahí se está tratando de fortalecer un poco esas dos grandes áreas que creo que son fundamentales, y la parte social debería ser fundamental para el desarrollo equilibrado dentro de cada uno de los países. Ahí hay que unificar como tres contextos. Uno, ¿a quiénes estamos beneficiando con esto? ¿Realmente estamos beneficiando a todos los actores? ¿Estamos beneficiando a la comunidad? Ese vínculo que debe haber entre gobierno y empresa privada, porque siempre debe haber un equilibrio. Yo estoy claro que el desarrollo económico de un país y los mejores administradores, está demostrado, son el ámbito privado. Sin embargo, no debe apartarse el ámbito público para el desarrollo de este país. Las oportunidades de transparencia y rendición de cuentas son fundamentales. Ya se los había hablado, el acceso a la información es clave.
¿Qué tanto tienen acceso a la información ustedes? ¿Cómo se manejan los procesos de adjudicación? ¿Cómo se implementa? ¿Tienen claridad en el caso de Perú? ¿Cómo se manejó el proceso de adjudicación del puerto? ¿A cuántos años está adjudicado? ¿Cuál va a ser la ganancia para el Estado? ¿Cuál va a ser la ganancia para la contraparte? ¿Cuál va a ser el aporte social que van a tener dentro de ese megaproyecto? ¿Cuál va a ser el impacto que vamos a tener dentro de toda la economía del país? ¿Cómo va a salir beneficiado Perú? Esas son algunas de las preguntas que deberíamos de hacernos nosotros. Para eso es importante, uno, el acceso a la información es clave. Sin información poco podemos analizar. Segundo, la facilitación de la participación ciudadana. Lo decía ayer la conferencista que estaba acá en el tema de la minería. Sí, lo que pasa es que no deben ser solo los actores que vienen y ponen la inversión privada los que deben determinar las reglas del juego. Tenemos que también, de alguna manera, vincular a la ciudadanía, vincular al entorno. Si vamos a hacer un megaproyecto en esta ciudad, ¿cómo va a salir beneficiada o perjudicada esta ciudad? Sí va a incrementar el Producto Interno Bruto. Yo siempre he dicho, lo que ocurre en los países a veces es que solo vemos la macroeconomía, cuánto creció mi país. Y yo puedo ver en El Salvador que el país creció este año, pero cuánto impactó la microeconomía, las finanzas familiares de cada una de las personas, la pobreza, cuánto se incrementó. Mejoramos sustancialmente en El Salvador, sin embargo, volvió a caer un buen porcentaje de personas, casi el 10% de nuevo, a extrema pobreza, que no lo teníamos, que lo habíamos superado. Entonces tenemos que ver todo ese contexto social y ese es parte del gobierno corporativo. Ver realmente el impacto que tenemos dentro de todos los internos, ver el impacto que tenemos con nuestros inversionistas, con nuestros socios, con nuestros asocios, con nuestros empleados. Informes en tiempo real. A veces la información suele esconderse o no suele transparentarse tal como debe ser. Recientemente, igual tuvimos un problema de una institución, un banco cooperativo en El Salvador. No había una transparencia dentro de las cuentas y de pronto llegó el colapso, cosa que impacta al resto del entorno. ¿Por qué? Porque usted puede tener información, pero no puede ser información fidedigna, o no es toda la información que necesitamos para tomar decisiones. Muchas veces tenemos resistencia al cambio organizacional. El problema es que el gobierno corporativo actualmente exige muchos cambios. Y dentro de esos están cambiando los perfiles. Debemos de irlos actualizando. Hay un tema, por ejemplo, de empresas familiares. En caso de El Salvador, la mayoría de empresas que se han desarrollado son familiares y existe una gran resistencia al cambio. Y no quieren dar ese paso a la nueva era, a la nueva transformación digital. La mayoría personas de 60 años arriba, y lo decía muy bien un emprendedor acá, y quieren seguir atados a la empresa y no quieren soltar lo que es su empresa. Entonces, esa resistencia muchas veces termina perjudicando también dentro de las organizaciones. ¿Tenemos algunos beneficios? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son de los beneficios que tiene usted cuando mantiene la información abierta y de forma transparente? Mejora la reputación corporativa de nuestra organización. ¿Qué beneficios tenemos cuando tenemos un código de ética que nos dicta y unas normas que nos dictan el respeto al medio ambiente? Hoy casi la mayoría de empresas nos piden que de alguna manera nosotros seamos respetuosos y estemos en armonía con todo este tipo de políticas medioambientales, que seamos transparentes en cuanto a la rendición de cuentas. Eso permite mejorar de alguna manera la reputación corporativa de la empresa. Incluso hay empresas transnacionales o algunos organismos internacionales que le exigen a usted tener lo que es su gobierno corporativo, le piden su gobierno corporativo. Y si usted no cumple esas exigencias, no trabajan con nosotros. Entonces ahí radica la parte reputacional. Aparte, tenemos esa confianza
de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de la sociedad misma que nos esté evaluando constantemente en nuestros servicios o en nuestros productos que estemos implementando. ¿Fomenta la confianza interna y externa? Claro que sí. Y aparte de eso nos volvemos mucho más rentables, porque esto hace que sea más eficiente nuestra organización. ¿Cómo están abordando las empresas el tema de inteligencia artificial? Ayer tuvimos acá un emprendedor, por ejemplo, y él decía, a mí no me afecta casi que en nada la inteligencia artificial. Bueno, pregúntense ustedes si realmente afecta o no dentro de las empresas. Podemos tener o no beneficios indistintamente el tipo de empresa que sea. Por ejemplo, todos los ámbitos administrativos se pueden mejorar. Toda el área de marketing de nuestras organizaciones se puede mejorar. Entonces, si abarca indistintamente el tipo de empresa, sea usted de servicios, sea de construcción, sea de minería, va a tener un impacto. La modernización en cuanto a la robótica va a tener un impacto si es una industria. O sea que si hay un impacto dentro de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Podemos automatizar y agilizar procesos. Ya lo dijo el decano el día de ayer. ¿Cómo se está manejando el puerto? De manera automatizada en su mayor parte, un 80% creería yo. Porque no puede ser un 100%. Siempre tiene que haber personas detrás de cada uno de esos procesos supervisando que se estén dando de la mejor manera. Pero eso permite una mayor agilidad y eficiencia en los recursos y muchas veces hasta cometer menos errores dentro de la operatividad que hacemos los humanos. Mejor experiencia del usuario, claro que sí. Yo trabajo lo que es en el ámbito financiero y dentro de la gobernanza corporativa, ¿qué facilita el implementar este tipo de desarrollo en tema de información e inteligencia artificial? Uno, antes, por ejemplo, usted quería hacer una llamada a un banco para reportar unas tarjetas de crédito que se le habían robado, me viene para Perú, era un gran problema. Hoy existen los famosos chatbots. Yo me conecto, no tengo que esperar media hora, no tengo que esperar 15 minutos que alguien esté con una musiquita ahí en el teléfono esperando a que me contesten, sino que automáticamente comienzo a ingresar mis datos o tengo mi plataforma, tengo mi app y por medio de la app hago mi reporte, por medio de la app puedo hacer transferencias, por medio de ella puedo hacer muchas cosas sin necesidad de tener una persona detrás de mí. Luego comenzaron con los famosos asistentes telefónicos, pero hoy hemos evolucionado mucho más. Tenemos asistentes de voz, hoy tenemos asistentes virtuales ya que ya evolucionaron un poco más, ya hacen preguntas más genéricas, ya interactúan con el usuario y permiten dar una atención más personalizada y una experiencia más interactiva con el usuario. Pero y a nivel de administración, ¿qué podemos hacer también? Lo mismo. Hoy puede haber un director aquí en Perú, puede haber otro director de la empresa en Miami, puede haber otro en El Salvador y perfectamente tenemos una reunión virtual y estamos tomando decisiones. ¿Y estamos tomando decisiones en base a qué? Estamos tomando decisiones en base a riesgos, estamos tomando decisiones en base a un gran pool de información que existe dentro de la red que nos permite tomar decisiones más eficientes. Entonces sí es importante el poder implementar este tipo de tecnologías dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago y mi competencia lo está haciendo, ya dijimos que estamos en un mundo globalizado, donde estamos compitiendo, se han roto todas las fronteras comerciales y estamos compitiendo a nivel mundial. Si yo no lo hago, mi competencia lo va a hacer. Si mi competencia lo hace, ellos van a ser mucho más eficientes. Si mi competencia tiene acceso a mayor información, porque si ahorita yo comienzo a hablar de Facebook, de Google, y les digo que comienzo a hablar de Pizza Hut, de hamburguesa, y de pronto usted saca su teléfono, y de pronto le va a comenzar a aparecer publicidad de ello. ¿Por qué no nos cobra Facebook nada? ¿Por qué no nos cobran estas redes sociales nada? ¿Por qué no nos cobra Google y gratis? Claro que no hay nada gratis. No hay almuerzo gratis, decía un catedrático mío.
Sí, lo que ocurre es que nosotros estamos dando toda nuestra información, estamos dando todas nuestras preferencias. ¿Y creen que lo utilizan solo las empresas privadas? También lo está utilizando las empresas de marketing que le llevan toda la publicidad, que le llevan todo el aparataje político a los gobiernos. O sea que es información nuestra que está siendo utilizada. ¿Qué permite esto? Dentro del ámbito empresarial, súper importante. Ayer hablábamos de los famosos dashboards, creo que lo dijo Oscar Mena, donde nosotros construimos con toda esa información el dashboard, que en una pantalla yo perfectamente puedo ver, sacar mi teléfono y ahora a las 9 de la mañana, sin necesidad de estar en El Salvador, yo ya sé cuántos asociados ingresaron el día de ayer, cuántas transacciones hubieron, cuántos retiros hubieron, cuántos préstamos se desembolsaron, cuánto crecieron mis indicadores, cómo amaneció mi margen de intermediación financiero. No necesito estar en el país. Y saco mi teléfono, también puedo ver las cámaras y puedo ver cómo está trabajando mi equipo. Eso es la implementación. Y nos permite, ¿qué? Hacer un análisis predictivo y reducir riesgos dentro de nuestras organizaciones. Pero si queremos hacerlo de manera tradicional, como normalmente lo hemos estado haciendo, lo que va a ocurrir es que me voy a quedar desfasado en el tiempo. La importancia de la ciberseguridad. El tema de imagen reputacional se ha vuelto fundamental dentro de todos los ámbitos de las empresas. ¿Por qué? Porque es una herramienta prácticamente que nos sirve para tomar decisiones y podemos tomar buenas o malas decisiones. Ahí es donde yo sí comparto lo que han dicho en los diferentes congresos que he estado, que la inteligencia artificial de alguna manera no va a sustituir a los administradores. ¿Por qué? Porque podemos tener todo esto, todo ese pool de información, todo ese compliance, toda la optimización de riesgos, pero al final de todo, bueno, ya hay una CEO que está tomando decisiones con inteligencia artificial, pero detrás de ella siempre habrá alguien que tomó la decisión de ponerla a ella. Al final de todo esto, nosotros, los administradores, nosotros, los empresarios, nosotros, los gerentes de organizaciones, nosotros, llámese funcionarios públicos de un país, somos los que vamos a tomar las decisiones basadas en esta información. O sea que llevamos una gran responsabilidad. ¿Y quiénes somos los que estamos formados para tomar decisiones? ¿Cuál es el rol protagónico que debemos de tomar los y las administradoras? Es ser protagonistas de cada una de nuestras empresas. Es asumir el rol que nos corresponde. ¿Quiénes deberían de estar dentro del gobierno corporativo para aumentar esa eficiencia y operatividad dentro de los consejos de administración, dentro de la junta directiva, dentro de los consejos municipales, dentro de los órganos de gobierno? ¿Cuál es la reserva moral? Yo lo dije en un congreso, miren, es que la reserva moral en Latinoamérica, de acuerdo a mi experiencia, sigue estando en los profesionales, sigue estando en la academia. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos dentro de esta reserva moral? ¿Cuántos líderes tenemos acá? Aquí vi parados ayer 18 decanos regionales y el decano nacional. Y aquí vemos de diferentes países, personas que hemos tenido algún tipo de liderazgo dentro de nuestros colegios. ¿Cuántos de los administradores que están acá son gerentes? ¿Cuántos de los administradores que están acá son empresarios? ¿Cuántos de los administradores que están acá son funcionarios de gobierno? Y vimos una contradicción en el panel hace un rato. Y se fijaron, una contradicción donde alguien tenía una postura muy clara. Yo soy un fiel creyente también que las cosas deben hacerse bien.
y las políticas de gobierno, de gestión pública deben de llegar hasta los estratos sociales más bajos. Pero también soy un fiel creyente que muchas veces este tipo de foros, muchas veces nosotros como profesionales nos convertimos en críticos y somos excelentes en criticar. Y criticar es lo más fácil. Y les digo porque he estado, como les dije, un lapsus en la gestión pública. Querer transformar en la gestión pública no es tan fácil. Entonces, el llamado es para cada uno de nosotros, sí hay que ser críticos, porque no debemos dejar de observar lo que no está bien dentro de nuestros países. Pero también tenemos que ser propositivos. Y ser propositivos de esas políticas de gestión pública que deben de implementarse. Y me decían alguien una vez, mira Carlos, es que no te canses de proponer. Algunas cosas se van a lograr. Seguir proponiendo. Aunque no se te escuche a veces y pareciera que no te escuche, no te canses de proponer. Y lo tercero, dentro de esto de gobierno corporativo, si algo he aprendido, es que si usted no asume el poder, si usted no llega a esas instancias, cuesta y se vuelve difícil hacer las transformaciones. Porque ¿dónde se toman las decisiones de las empresas? Ahí, en las juntas directivas. ¿Dónde se toman las decisiones de política de este municipio? Allá, en el gobierno municipal. ¿Dónde se toman las decisiones fuertes del país? En las altas esferas de política. Pero a veces nosotros los administradores, no, yo soy apático, no, yo cómo me voy a meter en política, porque hemos metido una tipología de que política es igual a corrupción, que política es igual a ser malo. Entonces, yo creo que al contrario, realmente hay mucho profesional bueno que debería estar dentro de esos ámbitos, y no solo en el ámbito privado, que a veces es mucho más fácil que podamos desarrollarnos. Sí existen algunas regulaciones en cuanto a la inteligencia artificial, creo que es bien poco. La Unión Europea tiene un proceso ya dentro de ello, hay una redacción, les ha dado como alrededor de 1 a 2 años a las empresas para que adopten, para que puedan cumplir dicha normativa. Estados Unidos está haciendo algunos intentos. ¿Quiénes son los países más desarrollados? China, Rusia, todos ellos tienen sus propias inteligencias artificiales y están haciendo uso de ellos. La gran pregunta es cómo estamos haciendo el uso de ello, de esta inteligencia artificial. Claro que está fomentando de alguna manera regulaciones. En mi país se han implementado regulaciones, algunas salen de lo común, incluso hemos adoptado el Bitcoin como moneda de uso nacional. Hay regulaciones sobre el tema de fintech que está tratando de implementar y creo que ha ayudado porque están llegando empresas, de hecho de afuera, que se les está dando algunos beneficios para que lleguen a desarrollarse dentro de El Salvador. Pero falta mucho más. La verdad es que hay mucha ambigüedad y dentro del tema, dentro de toda esa esfera de lo que es la inteligencia artificial, de todo lo que es el tema de redes sociales, se está utilizando bastante de manera negativa. Va a depender de quiénes nuevamente, de los grandes tomadores de decisiones. Porque muy bien lo dijo alguien acá. ¿Para qué podemos utilizar nosotros la sabiduría? ¿Para qué podemos utilizar la inteligencia artificial? Perfectamente, usted puede utilizar todo ese tipo de tecnología para crear los misiles supersónicos, para crear todo ese tipo de tecnología, y hoy vemos los drones que sirven también para los cultivos, por ejemplo, que facilitan mucho el trabajo dentro del ámbito de la agricultura, pero también la podemos utilizar para ir a matar un montón de niños allá en las guerras. ¿De quién es la responsabilidad? Del que toma las decisiones. ¿Quién tiene la última palabra? Somos nosotros. Si queremos destruir o queremos construir con lo que es la inteligencia artificial. Algunas recomendaciones. 1, miren, no podemos apartarlos del desarrollo tecnológico, de la revolución 5.0, porque estamos en ello y es una realidad, y no podemos esperar 10 años.
se van moviendo los cambios demasiado rápido. Y por ahí dicen que si usted no cambia, el cambio lo va a cambiar a usted. Si usted no evoluciona, va a dejar de ser gerente. Si su empresa no evoluciona, va a dejar de ser empresario y a lo mejor su empresa va a morir porque la competencia lo va a hacer. Desarrollar competencias digitales, porque yo puedo llevar la mejor tecnología a mi organización, al gobierno, a donde sea, a mi empresa. Si no desarrollo esas competencias y esas habilidades que deben de tener hoy nuestros empleados, va a ser un fracaso. Puedo tener la mejor tecnología, pero si no la utilizamos de manera óptima, y viceversa, puedo tener a mis empleados capacitados, pero si no invierto en tecnología, no me sirve de nada. Fomentar la ética y la transparencia. Es que acabar el tema de la corrupción es un tema de principios, es un tema de ética y transparencia, que es una cuestión cultural. Pero muchas veces, desde el que se roba una resma de papel bond dentro de las oficinas, es corrupción, como al que se roba también 5 o 10 millones. Pero a veces creemos que corrupción solo es el político que llevó 40 millones, pero el que aceptó la mordida, ese no es corrupción. Todo es corrupción en ese sentido. Entonces es un tema cultural fuerte que tenemos que trabajar. Liderar con visión transformadora, claro. Si los liderazgos no tienen esa visión, difícilmente van a lograr compartir con el resto de la organización. Seleccionar las herramientas de IA apropiadas. No todas las herramientas son necesarias. Algunas son útiles, otras no son útiles, algunas son incluso gratuitas. Mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo. En nuestras culturas de Latinoamérica somos expertos para querernos saltar la cerca y buscar el vacío de la ley, cuando fuera más fácil regirlos por la norma y de alguna manera correr menor cantidad de riesgos con más información y tomar decisiones conscientes. La administración inteligente de la IA para transformar datos en decisiones optimiza los procesos de hoy para liderar el futuro. Y el último mensaje para cerrar mi presentación que les dejo a ustedes, y lo dijo alguien ayer que pasó como 5 minutos de neurociencia. Podemos pasar aquí 2 días, 3 días, pero tenemos jóvenes. Para mí el mayor éxito es lograr generar conciencia en algunos de ustedes. Si de aquí sale un joven que tomó la decisión, gracias a las conferencias que tuvieron anteriormente, a las que hemos dado, y se vuelve empresario, para mí hay ganancia. 1 o 2 que se logre. Para mí, si de aquí generamos conciencia y 2 o 3 líderes de ustedes realmente toman ese rol protagónico, porque podemos ser espectadores o podemos ser protagonistas y salir a jugar el partido. Si somos espectadores, los vamos a quedar criticando y los vamos a quedar viendo todos los desarrollos tecnológicos que vienen, pero no lo estamos implementando, no lo estamos viviendo. No tenemos esa pasión que debe tener un administrador, porque al final todos somos líderes acá. Para los jóvenes, los administradores tienen que estar preparados para ir a gerenciar, para ser los futuros diputados, futuros políticos y por qué no decir futuros presidentes. Vean cuántos presidentes administradores hay a nivel de Latinoamérica. ¿Cuántos han tenido en Perú ustedes que han sido administradores? Yo les decía en mi alma mater, la Universidad de El Salvador, una vez, somos 65,000 estudiantes y más de 3,000 empleados profesionales y grandes críticos, les decía, despedazándonos entre nosotros aquí en la universidad, cuando podemos perfectamente poner el próximo presidente de la República de El Salvador, si nos uniéramos, si generáramos sinergia. Administradores, tomemos el rol que nos corresponde, ya no más espectadores, seamos protagonistas. Gracias.